Bueno, buenos días para todos, les agradezco la presencia. En primer lugar, al ministro de Economía que me acompaña, demás autoridades nacionales, también representantes de asociaciones profesionales y del sector privado, funcionarios de Catastro, compañeros de trabajo del organismo del Ministerio de Economía y otros organismos con los que compartimos instancias comunes. Bueno, la idea de hoy era compartir con ustedes los avances y los logros que hemos obtenido en materia en general y focalizados hacia la modernización del catastro, como el título de la presentación indica, y hacer público el nuevo diseño del sitio web y el lanzamiento de nuestro geoportal, que consideramos y valoramos como un gran avance hacia el catastro moderno y geográfico. En ese sentido, bueno, ya empezaríamos con la presentación. ¿Por qué el título de la modernización? ¿Por qué el tema de la modernización? Para nosotros la modernización ha sido, en este proceso de reforma que estamos llevando adelante en los últimos años, un eje y un pilar del desarrollo de esas reformas, y no concebida únicamente desde el punto de vista tecnológico, sino especialmente aplicada a lo que es la gestión del organismo. En ese sentido, lo que queríamos compartir con ustedes es en qué momento iniciamos este proceso, bajo qué lineamientos, los principales logros, una particular mención a la infraestructura de datos espaciales, en definitiva qué está detrás, en qué hemos trabajado para obtener esos logros, y bueno, sí presentarles el sitio web y el geoportal. Para comenzar, ¿cuál fue el punto de partida? Una rápida y sintética resumen del estilo, fortalezas y debilidades. Por un lado, ¿qué es lo bueno del catastro? Que como registro de todos los bienes inmuebles del país y llevado adelante a través de la Dirección Nacional de Catastro dentro del Ministerio de Economía, en sus más de 100 años de existencia, ha logrado tener al 100% del territorio nacional catastrado. Pensé que se sentía igual. Creo que eso es un gran punto de partida, lo que permitió tener una correcta identificación de todos los inmuebles y, en definitiva, ha contribuido y sigue contribuyendo en todo este tiempo a la seguridad jurídica, especialmente en el mercado de transacciones inmobiliarias. Con eso ya se contaba, pero nos parecía insuficiente que en términos de modernización se podría destacar como que era necesario desarrollar y mejorar. Bueno, un desfasaje desde el punto de vista tecnológico. Se encontraba que el catastro en sí no estaba modernizado y la mayoría de sus procesos eran manuales, si bien está digitalizado el registro como tal, pero la interacción con el registro es mayoritariamente manual. Desde el punto de vista de la información geográfica, que en definitiva es el punto final de esta presentación que convoca, había una fuerte desactualización, y en términos de integración y de trabajo interinstitucional había naturalmente relaciones con los principales organismos con los que se trabaja en términos de información geográfica, pero entendíamos que en un contexto como el actual era necesario fortalecer. El contexto externo, digamos, es de que sentíamos cada vez más una demanda creciente desde los usuarios tradicionales, los profesionales, sector privado y sector público. Algunas de las instituciones que ahí se mencionan son ejemplos de que requerían cada vez más nuestra información en una manera más abierta y de mejor acceso. Una especial mención, como lo van a ver a lo largo de la presentación, a que en ese marco externo de relaciones interinstitucionales y de mayor
exigencia se dio un embrión de lo que es ahora la infraestructura de datos espaciales, y que en sus antecedentes fue lo que llamamos el Programa Nacional de Catastro Procatastro, como un colectivo interinstitucional que también demandaba un catastro más moderno. Todo esto en un marco global de desarrollos tecnológicos cada vez más avanzados y más acelerados, y también de lineamientos y acciones de gobierno electrónico dentro del país crecientes. ¿Cuáles son las líneas de acción principales a destacar? Primero fue como un lineamiento más general el de adoptar el concepto de catastro multifundamentario, es decir, ampliar lo que fue el concepto de origen de catastro fiscal, que naturalmente sigue vigente, pero que ya era necesario adoptarlo para otros fines para los cuales justamente se requería como un instrumento para todo lo que es el desarrollo y la planificación del territorio con múltiples fines, desde ordenamiento territorial, para fines productivos y de actividades económicas, infraestructura, políticas públicas en general, pero para eso, para poder establecer y llevar a la práctica ese concepto, había que abrir el catastro, dar una facilidad de acceso al registro siguiendo el principio de transparencia y gratuidad. Estos no son solo principios ni lineamientos de este organismo, son compartidos con la administración y fue contemporáneo incluso a la ley, a la promulgación de la ley de acceso a la información pública, o sea que era también adaptarse a ese contexto. Naturalmente que eso a la interna implicaba un cambio en la cultura organizacional y había que traducirlo también a los recursos humanos, que son una fortaleza y son en definitiva también los que están atrás de todas las acciones. Dentro de estos grandes principios y líneas de acción, destacar llevar la mayor cantidad de procesos, trámites, servicios y ofrecer productos vía virtual como la manera fácil y de mayor amplitud para la apertura y el acceso a la mayor cantidad de usuarios. Por otro lado, en relación con el contexto que les mencionaba, lo que era profundizar la interacción con otros organismos, esto es no solo públicos, como es lo más habitual, también profundizar con asociaciones profesionales que son usuarios nuestros, con empresas que manejan información geográfica y que están interesados en un mejor catastro. En particular, fuimos y seguimos dando lo mejor para que se creara y se mantuviera la IDE de la infraestructura de datos espaciales, y también acercarnos, por el tema del marco global en el que vivimos, a lo que eran las tendencias globales en materia de catastro de información geográfica e integrarnos en distintos ámbitos internacionales. Ahora querría compartir con ustedes un repaso de los principales logros que me gustaría destacar. En primer lugar fue, estamos hablando ya del año 2008 más o menos, que fue implementar un sistema público, gratuito y a través del sitio web, o sea virtual, de la información básica, predial y de valores de todos los inmuebles. Lo que pueden ver a la derecha, se accede a través del sitio web desde ese momento con las principales características de cualquier padrón que se puede hacer desde cualquier computadora de cualquier lugar del país o del mundo. Y lo que fue un bastión de esos primeros desarrollos virtuales, la emisión y exhibición de la cédula catastral común vía web, que además de presentar las principales características de cada unidad catastral, tiene un valor de documento público, es la cédula de identidad de cada padrón,
y en particular se resalta en rojo el valor, porque era también un tema de transparencia, que todos los usuarios pudieran conocer el valor catastral de cada uno. Ahora, sobre esta base de la exhibición de la cédula catastral común, permítame que les comente algunos temas de impacto. En el año 2008, donde se llevó a cabo esta implementación sobre fines del año, se emitieron más de 300.000 cédulas comunes, o sea, mayoritariamente el mostrador. Que en los años subsiguientes pueden ver el impacto y el salto que ha tenido hasta el año pasado la cantidad de cédulas emitidas, y en más del 90% es vía web, lo cual nos muestra, por un lado, que el catastro que la gente hace más uso del catastro, o sea, que el principio de apertura o el interés de abrirlo está dando resultado por la vía virtual, y también el tema de la gratuidad, que me gustaría resaltar. Si un simple número, si en el año 2008 lo cuantificamos a valores de lo que es el costo que era una tasa catastral, daría unos 4,5 millones de dólares anuales que la ciudadanía ahorra en gastos de trámites comunes, un trámite dentro del Consejo Nacional de Catastro. Permítame la ironía del siglo del ministro de Economía, que se está de recaudar, pero esto es un lineamiento compartido, en definitiva fue un lineamiento dirigido por el Ministerio de Economía. ¿Qué otro valor agregado se le siguió implementando sobre la base de la cédula catastral común? El cálculo y exhibición del valor de base para los impuestos nacionales. Ustedes saben que los valores catastrales no solo van para la base de la contribución inmobiliaria, sino también para los impuestos que están ahí detallados. Esto fue una también solicitud de las autoridades del Ministerio, que les parece importante. Se realizó en coordinación con la Dirección General Impositiva y la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía, y está exhibido, resaltado en color rojo, y también fue en coordinación especialmente con la Asociación de Escribanos del Uruguay, o sea, como un ejemplo ya de usos multifinalitarios, en definitiva, como les nombraba al principio, y en interacción con el sector privado y el sector público. ¿Algún otro ejemplo de uso de la cédula catastral y sus valores agregados hacia el catastro multifinalitario? Es, desde hace algunos años ya exhibimos lo que nosotros llamamos como afectaciones que tienen las parcelas. En este caso es a través de un intercambio de información con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Cada padrón que está dentro de un área protegida tiene su identificación dentro de la cédula. Los otros días conversaba con representantes de la Comisión del Patrimonio Nacional en el evento de gobierno electrónico, y me planteaba justamente hacer lo mismo para los inmuebles que están dentro del patrimonio nacional, de modo que en sus transacciones inmobiliarias pudieran ser identificados. ¿Qué otros servicios virtuales se han desarrollado? Porque en definitiva todos estos fueron mejoras, pero también han sido todas vía web. También actualmente se emiten certificados de valores provisorios de propiedad horizontal. Esto está en el departamento de Montevideo, pero bueno, es donde están concentradas las propiedades horizontales en el país. Y se desarrolló lo que es el sistema de solicitud de cédulas catastrales ampliadas. Esto es, va más allá de las cédulas catastrales comunes, porque generalmente agrega información de los antecedentes. La virtud de este sistema de solicitud es que justamente como va a la información que no es la base, que aparece en una cédula común, la información está alojada, es histórica y está alojada en las oficinas delegadas del interior.
Entonces esto nos permite de alguna manera como triangular internamente dentro del organismo las necesidades que el usuario plantea vía web, que necesita en una cédula gestionarlo dentro de la interconexión del organismo y emitírsela y entregársela en la oficina que el usuario elija recibir. Otro servicio virtual que consideramos importante, también lleva varios años, es la posibilidad para los profesionales que están habilitados para presentar la declaración jurada de caracterización urbana, que es nuestro principal instrumento de actualización de las construcciones de los inmuebles, en vía email. Esto no es directo vía web aún, pero en definitiva es un paso intermedio que facilita también que los profesionales que van en nombre del titular de cada parcela no tengan que desplazarse hasta el organismo, hasta la oficina de origen, y pueda enviarlo en forma virtual. Hasta ahora no habíamos mencionado los planomensuras, que todos saben son el otro instrumento fundamental de actualización del catastro. Ahí el tema en lo que hemos avanzado es considerando que la Dirección de Catastro es depositaria de una copia de cada plano de mensura, pero el plano matriz queda en el archivo de la Dirección Nacional de Topografía. En realidad ellos están haciendo un esfuerzo importante en escanear y tenerlos en forma digital, ya está bastante avanzado. Por ahora lo que tenemos es un link para poder acercarnos a los avances que ellos ya tienen desde su sitio web. Cuando Topografía lo complete, ya buscaremos una forma de enlace de interconexión más directa, porque es uno de los ABC del catastro. De todas maneras es el gran uso a nivel de demostrador, si se quiere, para los usuarios comunes de repente que van a catastro por un trámite y ya se les exhibe a través de la página web del Ministerio qué es lo que hay, y de repente no es necesario que se trasladen hacia otra oficina pública para completar el trámite. Bueno, ahora ya yendo de lo particular hacia lo particular de la información geográfica y del geoportal. Como antecedentes del geoportal, ¿qué se ha avanzado en la parte geográfica? En primer lugar, se ha priorizado la cartografía rural por lo que significa desde el sector agropecuario hasta en términos de extensión el catastro rural. El catastro rural ya era digital desde hace más de 10 años, pero el avance notorio fue en tenerlo actualizado a tiempo real. A su vez, se realizó un trabajo a partir de un convenio con el Ministerio de Ganadería y con la creación del Sistema Nacional de Información Ganadera por el año 2006 a 2008, una consistenciación de lo que estaban las láminas gráficas fuera consistente con nuestra base alfanumérica, que al día de hoy esas correcciones que son muy minuciosas están casi al 100%, y todo esto ya está disponible en nuestro sitio web. Hasta ahora, hasta el día de hoy, que se va a hacer, se va a poner en línea el geoportal, existía desde hace un par de años ya el sistema de información geográfica del catastro, donde se podía ubicar para el catastro rural cada parcela por departamento y exhibiendo las principales variables asociadas. ¿Qué hemos hecho y qué hemos avanzado en términos de cartografía urbana? Hemos llegado a actualizar el 65% de parcelario urbano y llevarlo todo al sistema de información geográfica, al igual que a la cartografía rural.
Para que se hagan una idea, el último esfuerzo de actualización masiva había sido en el año 2002 con un convenio de trabajo con UTE, y bueno, se había llevado en las oficinas de manera heterogénea, con lo cual esto es un esfuerzo de armonización. Se han actualizado todos estos departamentos, están listados, y nuestro proyecto es en el año que viene que el 100% también del parcelario urbano digital, GIS y ahora Colegio Portal desde el sitio web también. ¿Quiénes son, en definitiva, los organismos, los usuarios que todos estos avances han usado hasta el día de hoy? Bueno, por supuesto que el público en general, que es en definitiva los propietarios, son los profesionales que actúan en su nombre, usuarios de todos los días de las oficinas, empresas privadas que trabajan hacen inmuebles, actividad económica con inmuebles, y a esta altura recibimos pedidos de forma permanente de nuestras bases de datos completas, a veces alfanuméricas, a veces también la parte geográfica, de 14 intendencias departamentales, los organismos que ustedes ven en la lista. También salimos con nuestro parcelario actualizado rural y urbano a través de la IDE, o sea, de la infraestructura de datos espaciales, y a modo de ejemplo también con otros organismos que lo hacen de forma más puntual. Por ejemplo, bueno, lo que fue con el sistema de información ganadera, a veces es la URSEA o las empresas que tienen la posesión de los servicios de gas. Con la DGR, que quería, Dirección General de Registro, quería hacer una mención especial, porque empezamos un lindo proyecto en el año 2009, está acá la impulsora, en definitiva, es una directora, que me convenció de que el catastro realmente tenía que estar interconectado con el registro. Hicimos un buen impulso en coordinación con AGESIC. Se llevó un primer diseño, después por distintas situaciones, a veces pasa, quedó hasta allí. Ahora que sí, me ha hablado de retomarlo, esperemos que lo podamos concluir como uno de los procesos futuros, de las acciones futuras. Y la DGI, que como mencionarlo como un ejemplo con quienes lo he hablado ya con su director, de tener una interconexión a la brevedad. Como le decía, hoy quería hacer una especial mención en lo que ha sido la participación de Catastro en conjunto con otras instituciones en la creación de la infraestructura de datos espaciales. Esto como antecedente data, le decía hoy, del año, tiene antecedentes anteriores, pero el gran impulso es desde el año 2006, a través de un mandato presidencial que se creó un grupo de trabajo interinstitucional formado por las instituciones que ustedes ven, donde, permítanme decir, el Ministerio de Economía creyó en ello y le dio gran impulso dentro de los objetivos en que el mandato presidencial invocaba. Era justamente llegar a un catastro de alcance nacional, por eso también todas estas líneas de acción de apertura, y sentar las bases para la creación de una infraestructura espacial. De ahí pasamos a la segunda etapa del catastro, que es el procatastro y de la IDE, que fue asentarlo en AGESIC, por lo que significaba en términos tecnológicos y de plataforma. Se creó un consejo asesor honorario, que existe también en este momento, creado más o menos por las mismas instituciones que crearon primero el procatastro. Además se crea un grupo técnico que sustenta los lineamientos, a lo que además de las instituciones nombradas se agregan, bueno, las empresas públicas que son usuarios de la información geográfica, la Universidad de la República, y que desde ese momento están trabajando en los temas principales del proyecto. Esta fue el primer lanzamiento de la IDE, por eso lo quería
convocar o traer a colisión otra vez, que fue la creación de un conjunto de datos provisorios, donde los principales productores de información geográfica aportamos una capa de información. Fue abierto en el primer momento a los organismos públicos y después al sector privado, o sea, para todo público. Esto se sigue solicitando, y a nosotros, desde el punto de vista de catastro, nos parecía que no solo con aportar la capa de información geográfica era necesario para una IDE moderna, acorde al título de la presentación. Teníamos la convicción de que nuestra cartografía era importante, tenía muchos usos desde el punto de vista descriptivo, pero tenía problemas con los niveles de precisión geométrica. Entonces se decidió hacer un estudio específico en convenio con el Instituto de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería para determinar un nivel de precisión. Ustedes están viendo en el departamento de La Valleja, que fue el piloto, y en realidad yo creo que además de determinar ese nivel de precisión o de imprecisión, fue el puntapié para decidir que había que hacer la cartografía catastral de nuevo, que eso era lo que el país necesitaba. Esto fue decidido no solo por Catastro, sino en el seno de la propia IDE, incluso consultado con expertos internacionales, y creo que espero haber construido como uno de los puntapiés para lo que está el programa IDE en uno de los temas principales, que es ampliar la red geodésica, y estamos como IDE a punto de largar un nuevo vuelo aerofotogramétrico para el país a nivel nacional, que desde el año 67 el país no tenía. Esto ya fue anunciado por varias autoridades, por eso me permito repetirlo, porque esto es un esfuerzo colectivo. Hemos contribuido, topografía, el Ministerio de Transporte también lo quería resaltar, y en eso es lo que estamos ahora. Creo que también el portal va en ese camino. Ahora, para todos estos avances, ¿cuál fue el soporte interno en el que trabajamos como Dirección Nacional de Catastro? Primero, quería resaltar un cambio cultural en la organización. Era necesario, los recursos humanos se adaptaron a trabajar cada vez más con una mayor informatización, con servicios virtuales que exigen otro nivel de adaptación a la cultura de trabajo, naturalmente con orientación e información específica, capacitación, que acá queríamos resaltar en los temas geográficos. Esta es una capacitación interna que desde hace 2 años se hacen cursos semestrales con docentes propios. Ya hemos capacitado a 50 funcionarios, y fortalecer, como habrán visto, toda esta interacción en los ámbitos interinstitucionales, si no era imposible seguir. Y acá otra vez la salvedad de que esto no han sido solo los organismos públicos, sino que hemos interactuado y tenido relaciones y sugerencias de asociaciones profesionales, de empresas privadas que nos han ayudado en esto. Y creemos que en una buena optimización de los recursos propios, incluso con bajos niveles de inversión. No ha significado un gran costo. Naturalmente todo esto con un soporte tecnológico importante, desde la clásica y necesaria renovación del equipamiento hasta una red interna que el organismo no contaba, que une la oficina central, donde están todos los servicios centrales, la cartografía y la informatización, donde están toda la potencia de la salida de internet y la conexión a la red UI. Naturalmente con el uso expandido y generalizado en el organismo de los sistemas de información geográfica. Y un punto que me gustaba resaltarlo, que contamos con una plataforma en línea que fue fruto de una cooperación con la Fundación CEDET de España,
que lo que nos ha permitido es, como una organización como la nuestra, que es descentralizada, trabajar en temas de formación y de intercambio. Fuimos el primer, para esta fundación, el primer plan piloto en un catastro de instalación de esta plataforma para temas de capacitación educativa. Como les decía hoy, no trabajamos solos y hemos aprendido de el intercambio también en ámbitos internacionales de referencia. En primer lugar, resaltar que somos miembros del Comité Permanente del Catastro Iberoamericano, que se creó desde el año 2006. En el 2008 ya empezamos a integrar el Consejo Directivo y actualmente tenemos la responsabilidad de la vicepresidencia, lo cual nos ha permitido participar y aprender mucho de cómo son las tendencias mundiales en ese sentido. Una mención también especial al Catastro España, con los cuales trabajamos, hemos tenido cooperaciones bilaterales y proyectos conjuntos, y con un gran apoyo de la cooperación española. Y a modo de ejemplo, contarles que en los 3 últimos años, en definitiva, los cursos que anualmente la Dirección de Catastro España y la ESI apoyan desde el punto de vista financiero, tienen sede en el Centro de Formación de la ESI en Montevideo, y como coparticipantes nos invitan a nosotros en su gusto, en definitiva, interactuar acá como sea. Y por último, una novedad, que estamos en estos días por firmar un convenio de intercambio con nuestra homóloga, la Korea Cadastral Service Corporation de Corea del Sur, que nos manifestó su interés en tener este intercambio. También es en el marco de un convenio que ha firmado GESIC, de intercambio de información geográfica, que esperamos nos amplíen los horizontes, salir un poco del ámbito iberoamericano, del cual mucho aprendimos, pero con realidades que seguramente nos van a aportar y sorprender por lo distinto. También en nuestra agenda, a modo de futuro inmediato, ya está aprobado un proyecto de creación de la sede electrónica del Catastro de Uruguay. Esto es a través de una cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo, que en definitiva lo que pretendemos es todos estos servicios o avances, logros que se han mostrado como en forma puntual, si se quiere, o individual, unificarlos en un sistema integrado, virtual naturalmente, y que agregue más servicios, ya les mostré, y que sea una verdadera puerta de entrada. Por eso un poco la ilustración, que los derechos de autor en realidad son de la Dirección de Catastro de España, pero creo que son muy ilustrativos de entrar al catastro por la puerta virtual y encontrarnos desde allí con toda la información. Aprovecharemos en ese proyecto en todo lo que se pueda para las menciones que les decía antes, de interconectarnos con otros organismos, como topografía con mensura, registros por el tema de los movimientos inmobiliarios, y DGI. Y el geoportal, en definitiva, estará entonces después dentro del proyecto de sede electrónica, que comienza en febrero del año que viene, o sea que es próximo. Bueno, ahora ya ir también a la segunda parte y título y el producto atractivo que les queríamos mostrar. Estamos inaugurando hoy un nuevo sitio web, un rediseño, siguiendo los lineamientos de portales para el Estado. Esto es una foto, después se va a navegar un poco, pero era renovarlo, hacerlo más moderno. Están los principales accesos a la izquierda, después tiene un formato tradicional, no me voy a detener en eso. Y ahora sí ir a la presentación del geoportal.
Antes de pasar a la demostración gráfica e ilustrativa, que es en definitiva con lo que se van a encontrar todos ustedes como usuarios y el público en general, resaltarles que para nosotros es importante. Esto es un proyecto que se desarrolló en este último año, fue la parte de desarrollo fue realizada por una empresa privada que nos acompaña, con contrapartes de nuestros expertos en la parte de cartografía y de informática, recogiendo un poco también todas estas demandas a veces puntuales que hemos recibido de nuestros usuarios, y no deja de ser en definitiva un instrumento visual y de acceso diferente a el registro catastral, que tiene la gran ventaja de que para llegar al geoportal se hizo una integración de las bases alfanumérica y gráfica, que son términos de repente un poco técnicos y específicos del catastro, pero que generalmente se tratan por separado, con lo cual por eso para nosotros es un gran avance, y lo van a ver en los productos que muestra el geoportal. En definitiva, ¿en qué consiste? Van a ver un visualizador de mapas con distintas búsquedas y está centralizado en la parcela catastral. Va a presentar nuevos servicios virtuales, como va a ser las cédulas catastrales, se van a poder emitir desde el geoportal, pero a su vez también la información básica que les mostraba al principio va a ir acompañado de un gráfico como croquis de ese padrón, también croquis de manzana catastral, algunos otros que espero que sea más novedad cuando se los muestren gráficamente, y un punto sí esencial para nosotros, que es permitir la descarga masiva a través de servicios geográficos, ¿no?, de todo este avance en cartografía rural y urbana por departamento que les mencionaba antes. O sea, esto va a ser, desde el punto es gratuito, virtual, lo va a poder descargar todo el que tenga, bueno, un software geográfico por el tipo de información, pero es la primera vez que ponemos el catastro en línea por completo. Tiene algunas otras virtudes, como poder incorporar, van a ver, fotos de fachada, imágenes satelitales, incluso hay desarrollado un aplicativo para dispositivos móviles, y esto en definitiva van a ver una primera versión de este geoportal. Como todo es un proceso, así como todo este proceso de reformas continúa, el geoportal también. Y bueno, ahora, si te parece, le pasaría la palabra al ingeniero Blanco, que es el encargado de todos estos desarrollos cartográficos de parte de la Dirección de Catastro, para que hiciera una demostración. Hola, buenos días. Sí. Buenos días. Bueno, a mí me tocó la parte de mostrarles un poco el funcionamiento del geoportal. Bueno, antes de comenzar a mostrarles el geoportal, quería hacer referencia a un par de cuestiones de temas que me parece que son importantes de remarcar, y para la Dirección Nacional de Catastro la importancia que tiene el geoportal en este momento, porque en el sentido de que estamos cumpliendo con la política que ha tenido la dirección desde hace muchos años en cuanto a dar la publicidad de la información y de imponer para todos los usuarios de mejor manera esa información. También creo que estamos dando cumplimiento con los lineamientos de la IDE en cuanto a la publicidad de la información, y en cuanto a un hecho no es menor que también con los lineamientos de la IDE en cuanto a que la IDE siempre pregona que sean los organismos competentes aquellos que confeccionen y mantengan la información correspondiente de cada uno de ellos. En ese sentido, yo creo que a esta altura de los hechos, ninguno de nosotros nos quedan dudas de que la información catastral, ya sea la información literal de los padrones o los parcelarios vectoriales catastrales, tienen que ser actualizados y llevados por la Dirección Nacional de Catastro, que es el único organismo competente desde todo punto de vista para realizar esto. Bueno, también otra cosa que quería decir era que para nosotros, a pesar de la importancia que tiene el geoportal para la Dirección Nacional de Catastro,
no perdemos de vista que en realidad lo más importante que tenemos nosotros es la información catastral. Es decir, no tiene ningún sentido generar un geoportal con 50 herramientas de búsqueda, con unos mapas preciosos si no tenemos una información catastral completa, actualizada y de buena calidad atrás. Entonces, es por esto que nosotros somos conscientes en este momento que en realidad el geoportal es un paso más, pero que ya en el día de mañana tenemos que redoblar esfuerzos para disponer la información lo más completamente posible, de mejor calidad posible y lo más actualizada posible. Por eso es que somos conscientes que en realidad el geoportal obviamente que va a ser de mucho uso para todos los usuarios, pero nos va a generar una cantidad de trabajo extra para funcionarios de catastro que vamos a tener que encarar ese tema. Bueno, ahora yo les quería mostrar, les voy comentando que todo el desarrollo del sitio web de Catastro y de Geoportal fue hecho en conjunto con la empresa ICA, Ingenieros Consultores Asociados, y los técnicos de la Dirección Nacional de Catastro. Bueno, en el Geoportal lo que pueden encontrar va a ser primero un pequeño resumen de lo que es el Geoportal y más abajo los servicios que brinda el Geoportal. Por un lado el visualizador de datos catastrales, que ahora lo vamos a ver. También vamos a tener un link a los metadatos y por último también una dirección para un servicio de WPS que haciendo uso de esta dirección en cualquier software de información geográfica van a poder disponer de las capas vectoriales, las capas catastrales y hacer uso de ellas o descargarlas como vale. En este momento va a haber una dirección por cada departamento donde va a estar la información rural y urbana. En este momento tenemos una sola que es del departamento de La Valleja a modo de muestra, pero en el corto plazo van a estar referentes a todos los departamentos. Bueno, vamos a entrar al visualizador de datos catastrales. Como bien dijo Silvia, es un geoportal que está directamente relacionado con la información de la parcela catastral. Es por esto que las capas de información que son mantenidas y actualizadas por la Dirección Nacional de Catastro son los parcelarios catastrales, ¿sí? En el ámbito rural y urbano. Bueno, cuando ustedes ingresan por primera vez al visualizador geográfico van a tener una vista del mapa de nuestro país. Y lo primero que le podemos ver a grandes rasgos es que tenemos una zona en donde van a estar los mapas, donde está la información gráfica, y una zona, en la columna de la izquierda, donde tenemos la parte superior, todas las herramientas de búsqueda, que son unas cuantas, y debajo se va a desplegar la información literal, la información alfanumérica de los resultados, ¿sí? En cuanto a la zona del mapa propiamente dicho, como cualquier visualizador geográfico podemos navegar haciendo uso del mouse, ¿sí? O también tenemos acá a la izquierda algunas herramientas como puede ser para acercarnos y alejarnos. También tenemos para volver nuevamente, digamos, a ver la visualización de todo el mapa de Uruguay. Y también lo que nosotros llamamos como mapa base, tenemos la opción de poder cambiar el mapa base tenemos las opciones de imágenes satelitales, ¿sí? Que es un servicio de Google gratis. Esto va a depender de la velocidad de conexión, ¿no? Y cuando nos acercamos a cierta escala ya va a aparecer el parcelario catastral con las imágenes satelitales de debajo. Otra opción que tenemos es dejar solamente los parcelarios catastrales debajo, y la otra opción que tenemos es que le llamamos nosotros vectorial, donde va a aparecer información gráfica de referencia, información vectorial gráfica de referencia, como puede ser caminaría, lugares de interés, los nombres de las calles, la hidrografía, etc. ¿Sí? Todas estas capas de referencia
son obtenidas del conjunto de datos provisorios de la isla. Bueno, en cuanto a, ya pasaríamos a ver la información propiamente dicha. Si nosotros cliqueamos en cualquier padrón, ¿sí? Gráficamente se centra en el padrón y luego en la columna izquierda vemos los resultados para ese padrón que nosotros cliqueamos. En este caso es el padrón rural del departamento de La Valleja, y acá abajo tenemos toda la información catastral, la información básica catastral, ¿sí? Departamento, la sección catastral, el lámina catastral, el área, el índice de productividad, el valor real, etc. ¿sí? Y más abajo tenemos link a los aplicativos comunes que también podemos entrar por el sitio web de Catastro, la emisión de la cédula catastral, formato PDF, los datos completos de la parcela, también en formato PDF, en donde le hemos agregado un gráfico, ¿sí? De la ubicación del padrón, su padrón en linderos, ¿sí? También tenemos otra herramienta acá abajo, que es el histórico de los valores reales del padrón, en donde aparecen los valores reales históricos del padrón desde el año 2000, en este caso hasta el año 2002. Esto ocurre ya mismo. Bueno, un pequeño detalle es que si queremos limpiar la selección, utilizamos esta herramienta que es la bolita cuando se limpia la selección. Podemos ir a ver alguna parcela urbana, por ejemplo. Vamos a ir a mis pagos. El padrón 13.078 de la ciudad de Minas. ¿Me pareció? ¿Sí? En el ámbito urbano tenemos la misma información, toda la información básica catastral, y además lo que les quería mostrar era que tenemos no para todo el país. Por ejemplo, tenemos los croquis de las manzanas catastral, que eso se los puedo mostrar. En este momento tenemos cargado la gran mayoría del departamento de Montevideo. Vamos a ir completando la información. A medida que vayan pudiendo, vamos a buscar el padrón de Montevideo para ver la manzana catastral. El mismo gráfico de la manzana catastral que los usuarios comúnmente consultan todos los días en Catastro lo van a poder obtener acá en este portal. Otro detalle importante es que en el caso que sea régimen de propiedad horizontal, el bien, para emitir la cédula catastral se abre otra ventanita donde tenemos que indicarle qué unidad queremos. Vamos a mostrar también alguna foto de fachada que las tenemos cargadas para el departamento de Canelones. La idea es que en el futuro cuando un técnico tenga que aportar la declaración jurada ante Catastro para la extensión urbana, también tenga que anexarle la foto de la fachada. Bueno, podemos nombrar otras herramientas de búsqueda. Bueno, la parcela urbana, parcela rural. Tenemos búsquedas geográficas por número de manzana catastral, por ejemplo. Ahí busqué la manzana 144 de la ciudad de Minas y gráficamente me muestra qué padrones están dentro de esa manzana catastral. Lo mismo para, por ejemplo, si queremos
saber dónde, en qué lugar del país se encuentra una localidad catastral. Podemos buscar gráficamente la ciudad de la localidad catastral Guichón del Paysandú. Vemos una búsqueda por cruces de calles también. Como ven, es bastante fácil de usar porque es muy intuitivo. Uno le pone la primera letra y ya le da las opciones que encuentra. También una ubicación de la sección catastral, por ejemplo en Maldonado. Vamos a ubicar la tercera. También otra herramienta bastante importante, que es la ubicación de los padrones a partir del padrón anterior. Por ejemplo, acá vamos a buscar qué padrones surgieron del padrón 804 rural. Bueno, que me mostró todos los padrones que surgieron del 804 rural, ¿sí? En el departamento de La Valle. También una búsqueda por los datos del plano, ¿sí? Donde ingresamos el departamento, el número de registro, el año y el tipo de propiedad rural y urbana, y ahí nos muestra qué padrones surgieron, ¿no sé? Y por último podemos nombrar, bueno, navegación por coordenadas, donde realmente está el sistema oficial de referencia del Uruguay, o sea que podemos ingresarle la latitud y longitud geodésicas o las coordenadas planas XY, TN zona 21, y nos va gráficamente a mostrar, a situar en ese lugar. También hemos, en esta primera edición, hemos confeccionado una búsqueda avanzada del padrón rural, que nosotros le llamamos. Esto es que, dado tres condiciones, nos va a buscar qué padrones cumplen con esas tres condiciones. En este caso desarrollamos una distancia máxima del sitio donde tenemos centrado el visualizador en metros. Después un índice de productividad, es decir, le damos un rango entre 15 y 80, y la superficie máxima, vamos a poner 200 hectáreas, que tienen que cumplir los padrones. Me va a buscar qué padrones cumplen con esas tres condiciones. Necesitan bueno, por ahí queda hecho. Simplemente darles las gracias y bueno, decirles que obviamente que es una primera versión, que van a encontrar muchos errores, pero bueno, estamos siempre dispuestos a trabajar y como siempre están en el sitio web de Catastro, están los teléfonos, están los correos electrónicos. Cualquier inconveniente, cualquier error que ustedes vayan encontrando, seguramente van a encontrar muchos, no tienen más que hacerlo llegar y bueno, vamos a tratar de resolverlo en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Esta presentación, después pensamos organizar una reunión ya de trabajo con los organismos que estamos en los temas de información geográfica, febrero-marzo del año que viene, y resaltar lo que significa para nosotros este paso como una capa básica y de las más usadas en las infraestructuras de datos espaciales, por eso la importancia de esta visualización. Y ahora sí, le agradezco las palabras al ministro Carolina Fernández. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecerles a todos los que respondieron a esta convocatoria de la Dirección Nacional de Catastro para realizar esta presentación, que no es únicamente la presentación
de novedades y herramientas informáticas que está poniendo recientemente a disposición la dirección de Castro, sino que trata de hacer una puesta a punto y una presentación integral de lo que ha sido un gran esfuerzo de transformación en estos últimos años, ha ocurrido en toda esta área de trabajo. Entonces creo que después de agradecerles a todos los que nos acompañan la importante respuesta de los medios a esta presentación, yo creo que lo que corresponde en primer lugar de parte de nosotros, autoridades del Ministerio, es destacar el trabajo que se ha hecho en Catastro. Es un equipo comprometido y relativamente poco numeroso, son poco más de 200 funcionarios que tienen a su cargo una tarea que tiene enorme importancia económica, enorme importancia para la vida de los uruguayos, y que se hace con mucho compromiso, con mucha dedicación, y que me consta el esfuerzo que han puesto y la dedicación que han puesto todos los que han trabajado en este proyecto. Y siempre agradecer, y eso corresponde a la cooperación internacional. La cooperación internacional en estos casos, cuando es tan grande la distancia entre lo que teníamos para avanzar, lo que otros países ya tenían implementado, y lo que nosotros teníamos en nuestra realidad, cuando la distancia es tan grande, esta cooperación internacional, este tipo de vínculos que ayudan a cortar brechas y a economizar esfuerzos, ha sido fundamental, y a todos los que nos ayudaron en este sentido creo que corresponde un saludo especial. Este yo creo que es un ejemplo más, entre otros, de procesos de transformación que ocurren en la administración, pero que tienen enorme significación y valor para los usuarios. Cuando los procesos de transformación en la administración se centran su proceso de validación exclusivamente en los intereses de la administración, es muy difícil que esos esfuerzos sean valorados. Es muy difícil la autorreferenciación de la administración como el objeto central de un proceso de cambio. Y si esto hubiera sido solo un proyecto que lo que trata es de encontrar mejor interconexión entre distintas agencias gubernamentales, sería un proyecto que seguramente, y en primer lugar, contaría con mucho menos interés que el que sabemos que tiene este proyecto. Este proyecto está preparado para que la cooperación interinstitucional se ponga al servicio de los usuarios, de los ciudadanos, de quienes necesitan de esta información y de la calidad de esta información y de la accesibilidad de esta información para aspectos que tienen relevancia en sus vidas y en sus decisiones económicas, familiares, empresariales, etc. Por tanto, cuando un proceso de reforma en la administración pone el foco sobre un ámbito que tiene importancia y significación desde el punto de vista de la cantidad de involucrados de la sociedad, cantidad de familias, personas, empresas que están involucrados en el acceso a esta información, yo creo que el trabajo se jerarquiza y adquiere un valor especial. El hecho de que se haya optado por la gratuidad, que haya sido un lineamiento, la accesibilidad y la transparencia del acceso a la información, y el poder cuantificar cuánto hubiera significado en términos de recaudaciones renunciadas por parte de la administración en el caso de un servicio de este tipo, yo creo que para lo único que sirve es para cuantificar cuántos eran los costos de transacción innecesarios que existían. No sirve para justificar cuántos recursos se renunciaron, porque me presumo que la simple valoración en términos de precios de acceso cuando se pagaba con la gratuidad actual subestima las ganancias en términos de abatimiento de costos. Simplemente si por cada uno de esos trámites que hoy se pueden hacer por vía electrónica hubiera que haber desplazado empleados, o había que haber desplazado un miembro de la familia, o había que haber desplazado un profesional, etcétera, hacer todo este conjunto de tramitaciones, si sumáramos las horas, los esfuerzos, los desgastes que las modalidades anteriores de acceso tenían, nos encontraríamos una cifra bastante más importante que la que está cuantificada por la inexistencia hoy de proventos o de precios sobre el acceso a la información. Es mucho más importante, y yo creo que eso jerarquiza la importancia de este trabajo y con qué visión la administración encara sus procesos de transformación. Y insisto, esta no es una experiencia aislada.
es una experiencia valiosa que se integra con otras experiencias que han ocurrido y están ocurriendo en el seno del Ministerio, en otras unidades ejecutoras y a lo largo y ancho de toda la administración. Entonces, me parece que estos primeros comentarios acerca de las características de lo que está ocurriendo y a ponerle el calificativo de proceso. La administración no hace una reforma y una transformación y ya está, no. El espíritu modernizador y la visión de proceso en estos ámbitos tiene que estar integrada en la actitud permanente. Por supuesto, con el enorme desafío que significa que las tecnologías cada vez nos ponen mayor disponibilidad de instrumentos y que la gente conoce esos instrumentos. Y eso es un gran desafío para la administración. No es solo que las tecnologías están disponibles, sino que los ciudadanos saben que esas tecnologías están disponibles y se preguntan por qué los ciudadanos en nuestro país no pueden hacer un uso más intensivo y de mejor calidad de los servicios que esas tecnologías prestan. Por tanto, es un el ponernos a tiro y entender esto como un proceso de mejora continua es además con claramente una democratización mucho mayor de acceso y de posibilidad de fiscalización y evaluación de lo que estamos haciendo desde la administración. Quisiera, además de destacar este trabajo y de lo que significa el lanzamiento del geoportal, decir que no estamos hablando de información que está en Catastro y su calidad no informa sobre algo irrelevante en la economía uruguaya. Permítanme ponerlo en magnitudes. El capital inmobiliario rural del Uruguay, hoy valuado a precios de mercado, es más grande, es el capital inmobiliario más importante, el tipo de capital más importante que tiene la economía uruguaya. Más del 100% de nuestra producción anual, de nuestro Producto Interior Bruto. Representa la evaluación a precios de mercado actual del capital inmobiliario. No hay ninguna otra forma de propiedad en el país de activos, de clases de activos, que tenga el nivel, la valoración que tiene el capital inmobiliario rural. Ese es el primer, en magnitud, la primer modalidad de capital del país. La segunda es el capital inmobiliario de viviendas. Si sumamos el capital inmobiliario en sus dos modalidades, estaremos entre las formas de propiedad de capital más importantes que tiene nuestro país. No hay ninguna otra forma, no hay ningún otro conjunto de activos, y vaya si los activos financieros son una parte insignificante comparado con esto. Sumamos todos los activos financieros en manos de residentes y organizaciones, fondos de pensión, fondos de las AFAP, y no podemos llegar a sumar ni cerca la importancia y la significación económica que tiene el capital inmobiliario en el país. Su conocimiento, conocer la forma de propiedad y la forma de evaluación de activos, que es la más importante para nuestra economía, es absolutamente fundamental. Una mala comprensión de lo que ocurre en la propiedad inmobiliaria es algo que demuestra finalmente escaso conocimiento de la economía uruguaya. Funciona la economía uruguaya en buena medida vinculado a muchas de las actividades que finalmente usan o utilizan el capital inmobiliario acumulador. Insisto, no hay capital, no hay modalidad de capital que tenga más valor y más significación económica en nuestro país, y permítanme decirlo, eso seguirá por mucho tiempo más. En los procesos de transformación seguramente no podrán evitar que el capital inmobiliario siga teniendo el valor que da. Ahora bien, sobre este capital inmobiliario, normalmente, en sus vinculaciones con el catastro, normalmente hay algunas apreciaciones que a mí me gustaría comentar y hasta cierto sentido discutir. Muchas veces se habla de la actualización o desactualización del catastro y de la información, sobre todo acerca de las valuaciones de los inmuebles que están en catastro. Aquí hacer dos tipos de comentarios. Los mercados inmobiliarios
son mercados en los cuales no siempre los precios de esos activos reflejan la verdadera valoración de esos activos. O sea, si alguien quisiera seguirle la corriente desde Catastro a las valuaciones de mercado puras y duras, cometería un gran error. Un gran error. ¿Por qué? Porque en los mercados inmobiliarios hay burbujas, hay alejamientos sistemáticos de los precios que son reales, de los verdaderos fundamentos de los precios. Primera cuestión, la actualización del catastro a veces no debe ser medida, o no debería, sin el a veces, no debería ser medida por el alineamiento estricto a lo que son los precios de mercado. Segunda parte, la evaluación de catastro no tiene solo finalidades fiscales, aunque las tiene. No tiene únicamente implicaciones fiscales por una sencilla razón. Porque finalmente, si nosotros multiplicáramos los valores de catastro por un cierto escalar, por lo que ustedes quieran, por 5, por 10, por 15, evidentemente la respuesta tributaria de los gobiernos locales o de las evaluaciones que se realizan a nivel tributario por parte de la Dirección General Impositiva se encargarían de asegurar que las alícuotas de impuestos que se cobran sobre esos activos continúan en los niveles y los guarismos antes de que Catastro haga esas revaluaciones. Por tanto, ese mecanismo entre la evaluación de Catastro y la fiscalidad de cara al futuro y de cara a los esfuerzos que tenemos por delante hay que mirarla con mucha cautela, con mucho cuidado. Y nosotros estamos trabajando en este momento en una revisión integral de lo que son los esquemas de evaluación del capital inmobiliario rural. Estamos trabajando, tenemos muy avanzado el trabajo acerca de la evaluación de esos activos. Y obviamente para la evaluación de esos activos se va a utilizar información sobre transacciones. Toda la información sobre transacciones de compra-venta disponible en el país se utiliza para esa evaluación. Pero no son las valuaciones de mercado las que importan a los efectos de construir el nuevo esquema de evaluación de capital inmobiliario rural en el catastro. Lo que importa es cuáles son los factores que implican que una hectárea en determinada ubicación y con características productivas de tal tipo es en relación a otra hectárea radicada en otra ubicación y con otras características y posibilidades económicas. Son las relaciones entre esas valuaciones las que importan y no los valores absolutos. Catastro podría ser un índice que ubica y podría dar valores de menor a mayor, de mayor a menor, de todos los inmuebles del país, sin que los números signifiquen nada en sí mismos más que un orden de magnitud para entender distancias relativas entre un padrón y otro, entre una hectárea y otra. Por tanto, la aproximación a los precios de mercado, por un lado, que traté de fundamentar por qué un alineamiento estricto con los precios de mercado no es una modalidad razonable de orientación del trabajo de mercado, aunque se utilizan los precios de mercado para realizar esa evaluación. Y tampoco creer que el catastro es meramente, y sus resultados de su trabajo, tienen implicaciones fiscales directas. Las implicaciones fiscales en cualquier caso están mediatizadas por quienes toman decisiones tributarias. El catastro no toma decisiones tributarias. El catastro lo que hace es asistir a quienes toman decisiones tributarias para que entiendan las características del capital inmobiliario y la evaluación del capital inmobiliario que tienen bajo su jurisdicción tributaria. Y esto me parece que son elementos importantes para no caer ni en errores respecto a en qué consiste el esfuerzo que tenemos que realizar, ni caer en un fiscalismo absolutamente poco útil para entender en qué consiste el desafío de mantener actualizada la información de catastro. En Uruguay están ocurriendo transformaciones económicas, productivas y sociales que cambian los valores relativos de los inmuebles. Esa es la gran innovación. Que la vieja modalidad de evaluación de inmuebles urbanos y rurales está mutando. Están mutando los factores que dicen que algo valga más o algo valga menos. Esos fundamentos en última instancia tienen que ver con la producción, con las preferencias de los ciudadanos y de las familias, de dónde localizar su vivienda, de dónde se encuentran
las propiedades inmobiliarias urbanas, dónde se encuentran las propiedades inmobiliarias rurales. Por tanto, el trabajo que está haciendo Catastro y yo sé que con mucha dedicación va a tratar de disparar en el futuro una discusión que no debemos transformar en una discusión tributaria. No debe transformarse en una discusión tributaria. Que podamos registrar de mejor manera y conocer de mejor manera las características del principal activo que usa nuestra economía y nuestra sociedad, conocer las características de su evaluación, entender cuáles son los nuevos factores de valorización, cuáles son las nuevas formas de organización del trabajo, de qué manera hoy influyen las actividades económicas conexas, industriales, de servicios, forestales, etcétera, sobre la evaluación. Entonces digo, bueno, todo eso forma parte de un trabajo que nosotros vamos a impulsar a través de resultados concretos, de trabajos técnicamente serios, impulsar una discusión y un análisis que después tendrá que tener, obviamente, una materialización. Es decir, en qué consiste el nuevo esquema de evaluación y en qué va a consistir el mecanismo de actualización de esa evaluación. Pero en cualquier caso, este aporte que Catastro realiza de manera transparente, gratuita, con una vocación de servicio, tiene además un respaldo técnico relativamente sofisticado atrás y una comprensión por parte de quienes trabajan en la dirección de Catastro acerca de todo esto que yo estoy mencionando en este momento, que quizás tiene una significación mucho más importante que la que a veces en la discusión pública tenemos. Así que nuevamente agradecerles la presencia a todos. Tenemos nuevas herramientas, pero sobre todo tenemos mucho más por hacer a partir de estas herramientas y del trabajo que ya hemos realizado hasta este momento. Muchísimas gracias. Agradecerles nuevamente la presencia, las apreciaciones y comentarios del señor ministro. Y bueno, como él, para tomar sus propias palabras y volver al principio, esto es un proceso, mostramos algunos de los avances, es continuo, es permanente, seguiremos trabajando, algunas cosas ya se nombraron en particular, hay otros temas como el que acaba de introducir el ministro, en el que también estamos, como habíamos incluido en la presentación. Así que gracias y estamos acá también para recibir lo que ustedes les parece. Y los invitamos a un brindis de final.